Liderar desde el propósito, liderar desde lo humano, porque las realidades laborales siempre pueden ser mejores. En este podcast te invitamos a reflexionar, aprender, cuestionar y sobre todo actuar para transformar, porque todas y todos somos personas. Hola, hola, soy Camila, fundadora de Todos Somos Personas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Liderazgo con propósito, que es el cuarto capítulo de nuestra temporada Liderar sin desgastar, donde estamos compartiendo herramientas concretas para construir salud organizacional desde la vida cotidiana de los equipos. En los episodios anteriores hemos hablado de agencia, de prioridades, de conversaciones pendientes y hoy vamos a mirar una pregunta que es bien profunda, que es ¿cómo sabemos si una organización realmente está siendo saludable? Porque un equipo puede cumplir, puede responder, puede sacar adelante un montón de proyectos, mantener buenos indicadores y seguir funcionando incluso en periodos difíciles. Pero eso no necesariamente significa que ese equipo está bien. Que algo funcione no significa necesariamente que esté funcionando bien. A veces las cosas salen porque hay claridad, porque hay coordinación, hay buenas prácticas, pero otras veces también salen porque hay algunas personas que están absorbiendo más presión de la que deberían. Porque hay alguien que se está quedando hasta tarde, porque hay alguien que recuerda eso que nadie anotó en la reunión, porque alguien coordina eso que nunca quedó bien asignado, porque alguien contiene la tensión, porque alguien salva la operación en el último momento. Y cuando eso pasa ocasionalmente, bueno, podemos hablar de algo puntual, pero cuando está ocurriendo de forma sostenida, ya no hablamos solamente de un tema de esfuerzo individual, estamos frente a una señal de salud organizacional. Y por eso el episodio de hoy se llama Funcionar bien no es igual a estar bien. Y hay una frase que puede sonar muy común, quizás ya la has escuchado, o incluso tú mismo o tú misma la has dicho en más de una ocasión, pero que puede esconder mucho desgaste, que es, pero si al final igual salió. Salió el informe, salió la reunión, salió la entrega, salió esa respuesta al cliente, y por supuesto que eso importa, pero desde TCP creemos que no basta con mirar si salió o no salió. También tenemos que mirar cómo salió, el proceso. ¿Quién sostuvo que eso saliera? ¿Qué fue lo que se postergó para que eso saliera? ¿Qué tensión quedó debajo? ¿Cuál fue la carga que nadie vio? ¿Cuál fue el aprendizaje que no rescatamos? Porque una organización saludable no es aquella que simplemente aguanta, que resiste, sino que es aquella que puede lograr resultados sin deteriorar a las personas que hacen posibles esos resultados. Hoy vamos a hablar de una señal muy concreta, que es la carga invisible. La carga invisible es todo ese trabajo que sostiene la operación, pero que no siempre aparece formalmente, que no necesariamente está en un descriptor de cargo, por ejemplo, coordinar, recordar, hacer seguimiento, contener, reparar un error, responder fuera de horario, ordenar eso que nadie ordenó, anticiparse a los problemas, hacer que las cosas no se caigan. Y son todas aquellas cosas que no siempre están escritas, que no siempre se miden, que no siempre se reconocen, pero que pesan, que existen y pesan. Y que muchas veces quienes estamos en roles de liderazgo también minimizamos, no porque no queramos verlas, sino que porque pensamos que son rápidas, ¿sí? Se hacen fácil, no es tan difícil. Pero cuando se van sumando, realmente empiezan a agarrar un peso. La carga invisible no aparece o no es tan clara en la planificación, en nuestra idea mental de cómo deberían ser las cosas, pero sí aparece en el cansancio posterior o en frases cotidianas como ese, no, si no te preocupes, yo lo hago. No, yo después lo veo. El fin de semana me doy un ratito y lo hago. Yo le aviso al equipo. Yo ordeno eso. No, si yo me conecto un rato. Yo contengo esta situación, no te preocupes. Y esas frases muchas veces ayudan a resolver algo que es urgente y también quienes lideramos muchas veces valoramos muy positivamente esa buena voluntad, pero eso ocasionalmente está muy bien. Sin embargo, cuando se vuelve la forma habitual de sostener el trabajo, ahí aparece un problema, porque el compromiso se puede transformar muy silenciosamente en sobrecarga. Y la evidencia actual sobre salud mental en el trabajo apunta a una dirección bien clara, que es que no basta con entregar herramientas individuales de autocuidado
si las condiciones de trabajo, si la estructura sigue generando una sobrecarga. La carga, el ritmo, la claridad del rol, el apoyo, las relaciones, la forma en la que organizamos el trabajo también importan. Y dicho ya muy simplemente, el autocuidado importa e importa mucho, esa capacidad de poner límites, de cuidar de mi propio bienestar, pero no reemplaza o no es suficiente, no reemplaza una buena gestión de la carga. Y esa distinción es clave, porque muchas veces le pedimos a las personas que se regulen mejor, que descansen mejor, que administren mejor su energía, pero no estamos mirando qué prácticas del equipo o de la organización están produciendo ese desgaste de forma sostenida. Entonces, no basta con preguntarnos quién es la persona del equipo que tiene más tareas, sino que quién está sosteniendo más trabajo del que aparece formalmente o del evidente. Porque un equipo puede tener una distribución aparentemente muy bien ordenada en una planilla de Excel, pero en la práctica hay una o dos personas que pueden estar sosteniendo gran parte de la coordinación, de la presión, de esa memoria operativa de trabajo o también de la carga emocional del trabajo. Y cuando eso ocurre, la organización y el equipo se vuelve muy frágil. No porque falte compromiso, sino que porque depende demasiado de personas clave. Y esas personas, va a sonar muy redundante, pero son personas y por lo tanto se pueden cansar, se pueden enfermar, se pueden ir y simplemente pueden un día decidir dejar de sostenerlo todo si eso es lo que necesita su salud. Y allí es cuando vemos que el sistema muestra su verdadera vulnerabilidad. Y como saben, nos encantan las herramientas prácticas para que toda esta reflexión no quede en el aire, sino que en algo bien concreto. Y vamos a compartir entonces la cuarta herramienta de nuestro kit para construir salud organizacional, que es el mapa de carga invisible TSP. La idea es muy simple, pero también muy poderosa, y es elegir una semana, un proyecto, una situación del equipo, y vamos a mirar y observar, distinguir cuatro tipos de carga. No estamos buscando identificar culpables, sino que más bien estamos buscando hacer visible lo que hoy puede estar siendo sostenido muy silenciosamente. La primera carga a la que vamos a hacer alusión es la carga operativa, que es la más evidente. ¿Cuáles son las tareas, los entregables, los plazos, las reuniones, informes, producción, etcétera? Y aquí la pregunta que nos hacemos a nivel de carga operativa es, ¿qué tareas están ocupando más tiempo o más energía de la prevista? Segunda carga, la carga de coordinación. Y consiste en recordar los acuerdos, hacer seguimiento, avisar cambios, conectar personas, ordenar o reordenar prioridades. Y aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿quién está coordinando para que el trabajo de otras personas avance? Recuerden que no buscamos culpables, no buscamos ninguna responsabilidad particular, más bien buscamos observar la dinámica. La tercera carga es la carga emocional o relacional, que consiste en contener, escuchar, remediar, mediar, calmar tensiones, cuidar el clima, sostener el ánimo del equipo. Y aquí la pregunta es, ¿quién está sosteniendo emocionalmente al equipo o a otras personas? Y finalmente la cuarta carga es la carga de disponibilidad, que consiste en responder fuera de horario, tomar las urgencias, estar siempre accesible, siempre disponible y resolver en ese momento que nadie más puede. Y la pregunta en este nivel de carga es, ¿quién está pagando con su tiempo personal la falta de límites, de claridad o de planificación? Y hasta aquí lo que hacemos al completar la herramienta es simplemente mirar. Pero mirar no basta. La siguiente pregunta muy necesaria es, ¿qué hacemos con eso? Y tenemos cuatro niveles de acción. Esta es una propuesta TCP para intervenir de forma concreta la carga invisible en cuatro niveles. Porque no todo se resuelve en el mismo lugar, no todo depende de una persona, pero sí, cuando tenemos cuatro niveles posibles, podemos distinguir cuál es el próximo movimiento más estratégico. No toda carga invisible se resuelve igual. Algunas se ordenan, otras se redistribuyen, otras se escalan y otras se tienen que dejar de sostener porque es lo más estratégico.
Vamos a ver ahora esos 4 movimientos. El primero es lo personal. Vamos a llamarlo nivel uno, personal. No porque la carga sea una responsabilidad individual, ya hemos dicho que es algo que responde al sistema, pero porque muchas veces el primer paso es simplemente reconocer qué es lo que estamos sosteniendo. Y la pregunta de este nivel personal es, ¿qué estoy absorbiendo yo que ya se volvió automático? Puede ser, por ejemplo, responder siempre fuera de horario o recordarle los pendientes a todo el equipo. Contener tensiones que nadie más está mirando, que a nadie más le importan, pero que yo sé que son relevantes. Resolver esas urgencias típicas que se van repitiendo una y otra vez. Y evidentemente la acción personal no es simplemente dejar de hacerlo. Ya, me doy cuenta, entonces ahora dejo de hacerlo. No, porque la verdad es que si lo he estado haciendo durante mucho tiempo, eso al sistema le resulta favorable e incluso puede ser que yo ya me acostumbré, entonces no basta con pensar que de un día para otro yo lo voy a dejar de hacer. Muchas veces eso ni es posible ni tampoco puede ser necesariamente responsable. Pero la acción personal es aún más sencilla y es ponerle un nombre, es mencionarla, porque cuando la mencionamos comienza a existir, deja de ser carga invisible. Por ejemplo, estoy sosteniendo el seguimiento de acuerdos que no quedan formalizados, estoy absorbiendo urgencias que se repiten todas las semanas, estoy disponible fuera de horario más de lo que el rol me permite sostener. Y cuando algo toma un nombre, entonces deja de ser solo cansancio o solo malestar. Se vuelve información. Y esa información se puede convertir en una conversación, en un acuerdo, en un escalamiento, en una decisión. Y por eso es importante partir por ponerle un nombre. Vamos con el segundo nivel, que es el liderazgo. Y acá el rol de la persona líder no es simplemente absorber como una esponja todo lo que aparece, sino que más bien ayudar a que la carga se vea y que se ordene. Liderar con propósito no es absorber la carga invisible, es ayudar a verla, a ordenarla y a moverla al lugar donde se pueda resolver mejor. Y a nivel de liderazgo hay tres acciones que son súper concretas. La primera es hacer visible la carga en la planificación y eso implica no solamente planificar tareas, sino que también mirar cuál es el nivel de coordinación, de reuniones, de seguimiento, de urgencias, de disponibilidad que esto requiere. Y una pregunta útil, por ejemplo, en una reunión de equipo en que se está definiendo qué se va a hacer, puede ser, por ejemplo, además de estas tareas que estamos visualizando, ¿cuál es el trabajo de coordinación o seguimiento que estamos subestimando? Esto permite que el equipo tome conciencia de que hay ciertas tareas que pueden ser más invisibles, pero que de todas formas son necesarias y que podemos distribuir de una manera más estratégica. La segunda, definir responsables reales. Porque cuando en una reunión algo queda en que sí, alguien lo va a ver, tenemos que hacerlo. Probablemente eso va a terminar en la misma persona de siempre. Entonces la pregunta es, para una reunión de equipo, ¿quién es responsable de esto y qué necesita para sostenerlo bien? No basta con solamente identificar a él o la responsable, sino que también cómo nosotros como sistema facilitamos que ese trabajo de coordinación, de seguimiento, quede con todas las facilidades posibles para que nos dependa solamente de esa persona. Y a nivel número 3 está proteger los límites de disponibilidad. Si es que este equipo funciona solamente porque alguien siempre está dispuesto o dispuesta a responder fuera de horario, tenemos una gran alerta. La pregunta no debe ser nunca solamente quién puede tomar esto, sino que también qué ajuste necesitamos para que esto no dependa de una disponibilidad permanente. Simplemente el abrir esta conversación a nivel de equipo ya facilita que la carga deje de ser invisible y pase a ser un elemento abierto y disponible para la toma de decisiones mucho más estratégicas y también más saludables organizacionalmente. Queda más, queda más, queda más. El nivel 3 es el nivel de equipo. Muchas veces las cargas invisibles no se redistribuyen, no se equilibran simplemente con una decisión individual. Se necesitan acuerdos colectivos, porque como dijimos, esto es una dinámica y por lo tanto es compartida. Y a nivel de equipo, una práctica muy simple es hacer una revisión de carga cada cierto tiempo y eso lo pueden definir como, dependiendo del rubro, la industria, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, pero es importante hacerla. Y
Esta evaluación se puede hacer con tres preguntas sencillas. ¿Cuál fue la carga que apareció que no estaba planificada? Primer paso para pasar de lo invisible a lo visible. ¿Quién terminó sosteniendo esa carga? ¿Y qué deberíamos ajustar para la próxima vez? Son tres preguntas muy sencillas que el equipo tiene toda la capacidad para responder colectivamente. No tiene por qué ser una revisión demasiado larga, una super jornada, si es que quieren hacerlo así, genial, pero no necesita ser algo tan largo. Puede tomar media hora, una hora, pero al mismo tiempo tiene el poder de cambiar algo muy importante, que es lograr que se convierta la sobrecarga en información compartida. Y ya dijimos que cuando la información se comparte, deja de depender de que una persona se las arregle y además se convierte en un elemento clave para tomar decisiones. Esto nos ayuda a revisar acuerdos mínimos, por ejemplo, la manera en la que vamos a pedir o avisar que hay una urgencia, cómo vamos a registrar pendientes, cómo vamos a distribuir el seguimiento, cuáles son las cosas que no deberían quedar fuera de horario, cuáles son las señales que nos indican que hay que pedir un apoyo, etcétera. Y nos queda un nivel más, que es el nivel 4, la organización. Y este es un nivel clave porque, aunque queramos, hay muchas veces que las cargas de un equipo no se pueden resolver solo a nivel de equipo. Muchas veces la carga invisible aparece porque hay falta de dotación, faltan personas, hay procesos poco claros, las herramientas no son suficientes o las prioridades a veces son contradictorias o las metas que no necesariamente conversan con la capacidad real del equipo, o esta cultura que hemos hablado también desde el episodio uno, donde premiamos a quien aguanta más. Entonces, aquí la acción necesaria no es solamente conversar internamente como equipo, sino que también hay que escalar. Pero escalarlo bien, porque escalar no es ir a reclamar, ¿sí? Escalar es llevar información útil para que se pueda tomar una mejor decisión. Por ejemplo, en las últimas 3 semanas, estas urgencias no planificadas ocuparon este tiempo. Podemos medirlo en horas, podemos medirlo incluso a nivel de económico. Podemos sacar el cálculo de cuánto valen esas horas y cuánto fue entonces el tiempo que le tuvimos que dedicar y el dinero que le dedicamos a esas horas de las urgencias no planificadas. O esta carga siempre recae en las mismas personas que están dejando de hacer esto para poder cumplir con las urgencias, o el impacto está siendo retrasos, errores, disponibilidad fuera de horario. Necesitamos decidir si esto se prioriza, si se redistribuye, se posterga, se refuerza, se deja de hacer, etcétera. Y esto cambia completamente la conversación, porque ya no estamos ubicándonos desde un lugar de queja, de un reclamo, que suele ser percibido desde el otro lado como, bueno, están hablando porque están cansados, ya se les va a pasar, no valoran lo que tienen, y así podemos tener un montón de respuestas posibles a a ese tipo de intervenciones, sino que estamos más bien hablando desde datos, desde impacto que esto genera y generando una solicitud también, que es súper importante porque llegamos con una propuesta muy clara. Entonces, cuando identifiques una carga invisible, no te quedes solamente en que hay que conversarlo. Puedes hacer 4 preguntas de decisión. La primera, ¿cómo se puede ordenar mejor? Por ejemplo, podríamos aclarar responsables, podríamos registrar acuerdos, definir unos plazos y reducir la ambigüedad en la instrucción, por ejemplo. Segunda, ¿esto se puede redistribuir? Por ejemplo, repartiendo el seguimiento o rotando el rol de coordinación, una semana cada uno o cada una, equilibrando disponibilidad, compartiendo tareas críticas. La tercera, ¿esto se debe escalar? Por ejemplo, cuando el equipo no tiene capacidad para hacer algo, no tiene los recursos, las atribuciones, el poder, la claridad para resolverlo. Cuarta, ¿esto se tiene que dejar de sostener en soledad? Por ejemplo, cuando una persona está absorbiendo una carga que el sistema ya naturalizó, ya es obvio y evidente que a esa persona le toca hacer eso. Tenemos, en resumen, 4 opciones posibles: ordenar, redistribuir, escalar y dejar de sostener en soledad. Y obviamente entre sí estas opciones no son excluyentes y a veces necesitamos más de una, pero tenerlas claras, estas 4 vías posibles, nos ayuda a salir de la sensación de no sé qué hacer con esto.
Y por supuesto, pedir ayuda siempre también es un excelente siguiente paso cuando ya realmente no sabemos qué hacer con esto. Y la acción de esta semana entonces es bien concreta. Te vamos a proponer 3 preguntas. La idea es que elijas una, ¿sí? Una de ellas para comenzar. La primera es, ¿qué carga invisible estás sosteniendo tú o alguien de tu equipo? La segunda, ¿qué persona se está volviendo indispensable porque el sistema no ha distribuido bien ciertas responsabilidades? Y la tercera, ¿qué carga necesita ordenarse, redistribuirse, escalarse o dejar de sostenerse en soledad esta semana? Como te decíamos, quédate con una, solo una, y utilízala como un punto de partida, definiendo cuál es el primer paso posible esta semana a partir de esta pregunta. Y si lideras un equipo, también puedes abrir una conversación en torno a este tema con esta frase. Me gustaría que revisemos algo que no estamos viendo quizás. ¿Cuáles son las cargas que están quedando siempre en las mismas personas y qué decisión necesitamos tomar al respecto? Porque, de nuevo, no necesitas resolver todo solo o sola y tampoco necesitas resolver todo en una sola reunión, pero sí puedes pasar de la queja difusa, de ese malestar no dicho, a una decisión más clara. Y eso ya va generando, construyendo salud organizacional. Para acompañar este episodio, como sabes, hemos preparado herramientas gratuitas y editables descargables, en este caso el mapa de carga invisible TCP, donde vas a encontrar todas las instrucciones para poder llevar el trabajo que hemos relatado en este podcast a algo mucho más concreto. Es nuestra cuarta herramienta del kit para construir salud organizacional que iremos liberando progresivamente con cada episodio de esta temporada. Puedes descargarla en el enlace que está en la descripción. Una organización saludable no depende de personas indispensables. Construye prácticas sostenibles. Porque cuando todo depende de unas pocas personas y el sistema funciona muy bien, puede parecer fuerte, pero en realidad está siendo muy, muy frágil. Cuando la carga se hace visible, se vuelve mucho más gestionable y cuando se vuelve gestionable podemos ordenar, redistribuir o escalar. Y cuando se gestiona mejor, también se cuidan mejor los resultados y, por supuesto, a las personas que hacen posibles esos resultados. Desde TCP creemos que las realidades laborales siempre pueden ser mejores. Y muchas veces empiezan a ser mejores cuando dejamos de mirar la sobrecarga como un problema individual y empezamos a verla como una señal organizacional. No para culpar, no para reclamar, sino que para construir formas de trabajo que sean más justas, más claras, más sostenibles. Soy Camila, esto fue Liderazgo con Propósito, un podcast de Todos Somos Personas. Gracias por estar aquí y recuerda que funcionar bien no siempre es igual a estar bien, que la carga invisible también pesa y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.